Bien, vamos a partir hoy para implementar la segunda estrategia, es decir, tabla de base de datos por clase concreta de entidad, con una base de datos que se va a llamar a sí mismo. Fíjense, ustedes recordarán que a la primera base de datos yo le llamé single table, aquí la tengo, bien, que creaba la clase persona con todos los atributos de tanto de los clientes como de los proveedores. En este caso, creo que fue lo que usamos, o el de empleado y cliente. No recuerdo cuáles fueron las clases concretas. Y aquí voy a tener ahora otra base de datos para demostrarle a ustedes la segunda estrategia de herencia que vamos a usar. Para ello voy a abrir el NetBeans y voy a entrar al ABA. Bien, voy a entrar al ABA y en el ABA ustedes van a poder descargarse ups.edu.es. Ustedes van a poder descargarse, ahora yo les voy a mostrar dónde, un proyecto. Vamos al ABA y en el curso de ustedes, aquí en el segundo tema que es Java Enterprise Edition, van a tener una carpeta de ejemplos y aquí quiero mostrarles que ya tienen los dos ejemplos. Bien, el de tabla por clase concreta y el de single table. Yo me voy a descargar este de single table para trabajar sobre ese que ya habíamos creado, ¿ok? Y no haya problema. Entonces, ya tengo mi base de datos creada como le comentaba y en cuanto se descargue esto comenzaremos entonces a trabajar. Bien, lo voy a copiar aquí en el escritorio. Voy a cambiarle el nombre a esta carpeta, demo. Y lo que voy a hacer ahora es abrir ese mismo proyecto que tenía creado de antemano. Bien, entonces, si ustedes recordarán, en ese proyecto habíamos implementado la clase cliente, empleado y persona. Nos faltaba la clase, ¿qué cosa? Proveedor. ¿Se recuerdan? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear la clase proveedor. Bien, y en esa clase proveedor vamos a estar hablando o suponiendo, todo el mundo ve bien ahí la letra para si no aumentarlo un poquitico. Un poquito más grande. Bien, en esa clase proveedor yo voy a decir, ya es una entidad, voy a poner la anotación table como buena práctica, voy a decir que el nombre es el mismo de la clase, bien, y aquí también como no tiene, como es una clase hija, no va a tener ID, sino que ella va a extender de la clase ¿qué cosa? Person. Vamos a decir que un proveedor puede tener como campo, por ejemplo, private, big decimal, crédito. El crédito que yo le voy a asignar a ese proveedor. Y aparte de eso, vamos a ponerle otro pequeño campo aquí que sea private, string, el número de fax del proveedor. Bien, este decimal ya ustedes saben que hay que decorarlo con @column y en esta columna le ponemos que el name es credit, bien, que la precisión de este big decimal lo quiero en 6, que la escala la quiero en 2, ok, y le voy a decir, bien, bueno, de momento lo voy a dejar así, déjenme ver qué error me da aquí. Ah, que no puede ser convertido en un string, pero si yo no estoy diciendo que es un string, ya, esto aquí lleva llave. Bien, y en el caso de la columna del fax, voy a decir aquí que aquí es fax, el nombre de la columna, pero en vez de precisión y escala, como es un string, voy a usar ¿qué cosa? El len, y voy a decir aquí que son 15 caracteres para el fax. Para todos los atributos hay que insertar bien los getter y setter, así que voy a insertar el de crédito y el de fax, y aparte de eso, a esta clase hay que ponerle un constructor por defecto.
¿ok? Y ahí tengo el constructor por defecto. Bien, entonces, hasta aquí creo que no había ningún tipo de problema. Bien, vamos a ver persona que tiene, ya tiene inheritance, tiene el discriminator column. Podemos ponerle un discriminator value aquí si desean, por si van a usar alguna otra tipo de herencia, va a hacer falta el discriminator value, y en el value vamos a ponerle, déjenme ver este discriminator column, qué longitud le di aquí, 3. Por lo tanto, aquí puedo decir que un proveedor es SUP, que el empleado es MP y que el cliente es CLI. Perfecto. Ya lo tenemos todo. Bien, el otro paso es que este proyecto está apuntando a una base de datos que es en este caso Single Table. Si ustedes ven aquí en mi cadena de conexión, dejen que abra un momentico. Me dice que la cadena de conexión es Single Table Demo. Yo le puedo cambiar el nombre si quiero esa cadena de conexión y ahora le voy a poner Table for Concrete Class. Bien, y la base de datos a la que está apuntando, fíjense que es DB Single Table. Yo no quiero que sea esa base de datos, sino que sea otra. Pero eso no lo puedo cambiar por aquí porque es un combo. Tengo que cambiarlo obligatoriamente en el código. Y en el código está en esta opción. Véanlo aquí, que aquí es donde está el nombre de la base de datos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a venir aquí al one, voy a copiar este nombre de esta base de datos para que no haya errores y la voy a pegar ¿dónde? Aquí. Bien, con eso, vean ahora que si yo ejecuto este proyecto, bien, está claro que persona automáticamente, como yo estoy poniendo que es herencia y no estoy definiendo el tipo de herencia que es, si yo ejecuto este proyecto se me va a crear una base de datos similar a la que ya tenía, que era Single Table. Entonces, ¿cómo yo le digo a JPA qué estrategia de herencia es la que yo quiero que use? Este atributo, que es Inheritance, tiene un atributo interno que se llama Strategy. Y en este Strategy, vean que por defecto él usa Single Table, pero yo la que quiero ahora, ¿cuál es? Table, ¿por qué? Por class. Entonces, ya aquí yo le estoy diciendo a JPA, mira, cuando tú me generes la herencia, yo quiero que me uses esta estrategia de clase o de tabla que está aquí. Bien, para usar esa estrategia, está claro que yo no quiero generar una tabla de la clase, ¿qué cosa? Persona, porque persona, yo nunca voy a tener en base de datos una persona que no sea ni cliente, ni proveedor, ni empleado. Por eso, si nos remitimos a la conferencia y buscamos esa estrategia, vean aquí que en esta estrategia solo se van a quedar, como aquí hay dos clases, solo se van a crear dos tablas. En el caso de lo que yo tengo en el ABA, que ustedes saben que es por el diagrama que nos estamos guiando, ¿cuántas clases hijas yo tengo? Tengo 3, empleados, clientes y proveedores. Por lo tanto, ¿cuántas tablas voy a tener en mi base de datos? 3 tablas. Bien. Entonces, siguiendo con la conferencia y para que ustedes vean que el código que tienen puesto en la conferencia funciona, ahora, en vez de ponerle a la clase persona la anotación @entity, yo voy a decir que sea una superclase mapeada. Esto significa que no va a tener una tabla concreta en base de datos. Entonces, ese es el primer cambio que yo tengo que dar aquí. Bueno, aquí se me corrió esto. Aquí está. Por lo que en vez de entity, ahora yo voy a decir, ¿qué cosa? Mapped superclass. Bien, y esa clase tiene que ser ahora, ¿qué cosa? Obligatoriamente, ¿qué? Abstracta. Entonces, a esta clase le voy a poner el abstract delante. Bien, fíjense los 3 cambios que hay que hacer. Número 1, definir que la estrategia de herencia es table por class. Decir que la clase padre es una superclase y hay que ponerle a esta clase el modificador de ¿qué? De abstracto. Si yo ejecuto eso ahora, vean que
le voy a dar aquí Run, vamos a ver si esto no da problema. Ah, no, lo que sucede es, claro, que yo cambié el nombre de mi cadena de conexión y en el main tengo que poner el nuevo nombre. ¿Estamos claros? Aquí en Persisten yo cambié el nombre a Table for Class, no sé qué más. Entonces aquí en mi programa principal tengo que cambiar ¿qué cosa? La cadena de conexión. Bien, vean que aquí yo estoy adicionando ya cliente y empleado. ¿Estamos claros? Pero de momento le voy a comentar esto porque no quiero que vean cómo se inserta, sino más bien cómo se crea la estructura. Aparte de eso, en mi fichero de persistencia voy a poner aquí que la estrategia de generación tiene none. Tengo que ponerle drop and create o create. Yo voy a dejar drop and create porque voy a estar modificando constantemente la tabla de esa base de datos. Entonces, con estos pequeños cambios yo puedo venir aquí, ejecutar mi proyecto y vean cómo ya no me da error. Si vengo a el one y refresco esta base de datos que está aquí, vean que ahora tengo tres tablas, cliente, empleado y qué cosa, y proveedores. Bien, la tabla persona aparece, no aparece. ¿Cuál es la deficiencia de esta estrategia? La vimos, que en la estructura del cliente, vean que están todos los campos de persona, como por ejemplo, first name, identification number, last name, middle name. Y en las otras tablas, véanlo aquí, empleado, en la estructura también se repiten en los mismos campos. Identification number, last name, middle name, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, se recordarán que cuando yo le di la conferencia, le dije que la deficiencia de esta estrategia era que en cada tabla que yo creaba se repetían los atributos de ¿quién? Del padre. Y vean que habíamos puesto que el atributo identification number era único y vean que en cada una de las tablas ese atributo va a ser único, pero usted no tiene cómo validar que no le inserten un empleado y un cliente con el mismo número de ¿qué? De cédula, porque las tablas como están separadas y como no existe la tabla padre, esto es uno de los grandes problemas que tiene la estrategia table, ¿por qué? Por clase, ¿ok? Yo creo que casi nadie, fíjense bien, es más usada la estrategia single table que la estrategia table por clase. ¿Estamos claros? Esta al final, aunque resuelve los problemas del single table de las columnas null, es preferible tener columnas null a tener tablas ahí que están separadas y que ninguna de ellas se relaciona. ¿Estamos claros? Entonces, con esto, lo único que voy a hacer ahora en mi proyecto es de comentar el código este que yo tengo aquí para que ustedes vean, donde adicionaba un cliente y un empleado. Voy a ejecutar nuevamente el proyecto y vean que si vengo ahora a mi base de datos, eso no dio error, vengo a la tabla empleado y en el select tengo el empleado, bien, y en cliente tengo el que adicioné en cliente. En supplier no tengo a nadie porque no he adicionado a nadie. Bien, vean cómo JPA saben que tabla concreta debe persistir cada uno de los objetos que yo creé. No obstante a esto que está aquí en el main de persistencia, nosotros lo vamos a ver en detalle, no se preocupen. Solo le estoy demostrando que la estructura de la base de datos que hemos creado está, ¿qué cosa? Correcto. Miren, algo interesante que ustedes no han preguntado. Este empleado tiene un campo aquí que es salario. Si lo ven aquí, es un decimal, bien, de 6 decimales, 6 dígitos, 2 para los decimales. Pero si ustedes recordarán, se acuerdan que los campos, cuando yo hacía la estrategia single table, los campos que eran de los hijos obligatoriamente tenían que permitir ¿qué cosa? Null. En este caso no, en este caso yo sí puedo restringir. Por ejemplo, puedo venir aquí a mi tabla, voy a empezar por empleado. No quiero que el crédito sea nuleable, le voy a poner false. Aquí sí puedo validar esto, bien. Tampoco quiero que el fax permita nulo, le puedo poner nuleable. Puedo venir aquí ahora a mi clase empleado y decir el salario no puede permitir null
y la fecha de entrada tampoco puede permitir ¿qué cosa? Null. Bien. Que tiene una coma de más aquí. Y por último, me queda la clase cliente que tiene el email, el teléfono y la dirección. No quiero que ni el cell phone, por ejemplo, ni el email permitan null. La dirección, si quiero, la puedo dejar null. Vean que si vengo aquí y le doy run a mi proyecto nuevamente, ¿ok? Puedo venir al one y vean cómo en proveedores, si veo la estructura, observen cómo el campo crédito me dice ahora que no permite null y el campo fax tampoco permite null. Bien, es decir, aquí yo sí puedo validar que los atributos concretos de cada uno de los hijos no me permitan null para no tener columnas nulas por gusto. Bien, ahora otra cosa y que falta llenar aquí es el valor por defecto que pueden tener los campos. Ustedes saben que ese valor por defecto muchas veces es bueno tenerlo porque si usted no manda en el insert el campo, quiere que se inserte con ese valor por defecto. ¿Cómo se puede hacer eso? Bien, hay una opción en las columnas, como por ejemplo, aquí yo puedo decir, yo quiero que el email por defecto tenga algo como esto. Y es lo que se conoce como column definition. Aquí usted puede escribir un string, bien, para definir la columna. Entonces yo puedo decir aquí, varchar en 50, bien, default. Esto sí es código SQL, no queda de otra, bien. Puedo ponerle aquí como valor por defecto opereira@ups.edu.es. Ese es el valor que yo quiero por defecto, bien. Entonces, si yo vengo aquí, el default va, ahora no me acuerdo si va con, bueno, él me va a dar error si está mal escrito el SQLS. Está mal escrito. Déjenme buscar aquí un momentico, porque tengo el ejemplo aquí, pero no me recuerdo ahora cómo es. Entity, aquí. No va entre paréntesis. Ya, es lo que sucede. Este paréntesis aquí no va. Bien, vamos a ver si ahí me deja ejecutarlo. Ahí está, es que no iba ese paréntesis. Vean cómo ahora, si yo vengo a mi base de datos, en el campo email de los clientes, me va a decir que el valor por defecto es opereira@ups.edu.es. Y cuando yo no pase ese parámetro, entonces va a ponerle por defecto ¿qué cosa? Ese valor. Bien, eso casi nunca se hace con los strings. Eso por lo general, usted lo hace con los campos que son ¿qué cosa? Numéricos. Con los strings, usted por defecto usa el null porque el null es un valor permitido por los strings. Pero en campos como por ejemplo este que es un decimal, usted quiere que el valor por defecto sea 00. Entonces puede ponerle aquí decimal, bien, 6,2 respetando esta definición que está aquí y el valor por defecto puede decirle que es ¿qué cosa? 0.0. Bien, esto que puse aquí en esta columna, igual que lo puse en el crédito del proveedor, voy a ponerlo en el cliente, en el empleado, en el campo de salario. ¿Ok? En el salario del empleado voy a ponerle aquí este valor. Bien, si ejecuto nuevamente mi proyecto, ¿ok? Vean cómo ahora, si vengo a mi base de datos, en el campo cliente, en la estructura, el valor por defecto de empleado, el valor por defecto del salario es ¿qué cosa? 0, ¿qué? 0. Bien, y si vengo al proveedor, el valor por defecto del crédito es también ¿qué cosa? 0,0. Bien, entonces con eso ya ustedes tienen casi todos los elementos para configurar la columna o la definición de la columna desde Java. Bien, entonces vamos a ver si nos da tiempo a crear la otra estrategia de herencia, que es extremadamente sencilla.
Venimos aquí, la estrategia de herencia de unión me va a crear esta estructura de tabla. Quiere decir, me va a crear una tabla para el padre, una tabla para cada uno de los hijos, pero a la tabla padre le va a poner el discriminator, ¿qué? Column, ¿ok? Vamos entonces a ver el código. Este código que está aquí me dice, mira, tú vas a poner que tu clase padre ahora es una entidad, no es una superclase. Esa clase tiene que ser, ¿qué cosa? Abstracta. Y lo único que hay que cambiar es que la estrategia de herencia sea, ¿qué? Joiner. Ok, perfecto. Vengo aquí a mi proyecto. Este código que está aquí no lo voy a subir al ABA porque ya ustedes lo tienen en el ABA. ¿Me expliqué? Entonces lo que voy a hacer ahora es repetir el proceso de cómo sería. Voy a crear una base de datos aquí, nueva, que se va a llamar Joiner. ¿Ya? Creo la base de datos. Con esa base de datos que se llama Joiner, yo vengo aquí ahora, lo primero que tengo que hacer es a mi fichero de configuración de Persistent, le voy a cambiar aquí esto para que diga Joiner JPU, PU. Y aquí en los recursos voy a decir que la base de datos se llama, ¿qué cosa? Joiner. Ok. El otro cambio que hay que hacer es en este proyecto que está aquí, decir que ahora la cadena de conexión que voy a usar es ¿qué cosa? Joiner. Ok. Vamos ahora a mis clases entidades. La clase persona ya la tengo abstracta, pero tengo puesto Mapped Superclass. Bien, voy a decir nuevamente que él es un entity. Y voy a decir aquí que la estrategia de herencia ahora ¿cuál es? Joiner. Bien, con esto automáticamente cuando yo venga aquí y ejecute mi proyecto run, vamos a ver qué sucede. Si vengo ahora, fíjense que los cambios son mínimos, a mi base de datos Joiner y refresco, ¿cuántas tablas tengo? 4 tablas. Una para persona, con los campos nada más de la persona. Vean aquí como tengo el ID, el person type, que fue el discriminator column que yo definí, con los campos que están aquí. Pero si vengo a cliente, solo tengo como estructura, ¿qué cosa? El ID y los atributos particulares de cliente. Y si vengo, perdón, a empleado, solo tengo en la estructura el ID y los atributos particulares del empleado. Y en supplier solo tengo, ¿qué cosa? El ID y los atributos particulares de ¿qué? De supplier.